Y en esta tarde, pues Dios tiene una palabra hermosa para nosotros, una palabra que sin duda necesitamos, porque Él siempre sabe qué es lo que necesita nuestra vida. Siempre está al pendiente, ¿verdad?, para instruirnos, para corregirnos, para animarnos, ¿verdad?, para enseñarnos. Entonces, hoy yo le voy a pedir, mi hermano, que me acompañe ahí a la cita de 2 de Corintios 4:5. En el mes de abril yo me propuse estudiar el libro de los Corintios, el libro de 2 de Corintios. Y fue un tiempo pues de mucha bendición. Dios estuvo hablando mucho a mi vida a través de ese libro, pero en especial me acuerdo que cuando leí esta cita bíblica llamó mucho mi atención, así como que sobresalió de entre todas las demás citas, y Dios estuvo hablando a mi vida a través de ella. Si ya la tienen, le vamos a dar lectura, ¿sí? Dice así, 2 de Corintios 4:5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Esto es en la versión Reina Valera. Les voy a leer ahora en la versión Dios habla hoy. Dice: no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros nos declaramos simplemente servidores de ustedes por amor a Jesús. Les pido que me acompañen para pedirle al amado Espíritu Santo que en esta tarde hable a nuestros corazones, haga con nuestras vidas lo que tiene que hacer, abra nuestros oídos, ¿verdad?, espirituales, y que Él sea el que toque cada una de nuestras vidas. Precioso Salvador, gracias te damos, mi Rey, por tu preciosa presencia en medio de nosotros. Y en este momento, amado Espíritu Santo, nos ponemos de acuerdo para pedirte que tú tomes todo el control, toda la autoridad en este momento, que tú hables a nuestros corazones. Tú sabes lo que necesitamos, amado Espíritu Santo. Creemos que tú tienes grandes cosas para nuestra vida. Creemos que estás obrando en Centro Familiar Cristiano de una manera poderosa. Creemos que tú nos estás preparando para ascender a algo mayor, a algo más grande, Señor hermoso, porque tú quieres, Señor, llevarnos a esas profundidades, precioso Salvador, de tu presencia. Quieres, Señor hermoso, enseñarnos más de ti, mi Rey. Quieres, Señor, ver un mayor crecimiento, Señor, en cada uno de nosotros. Y por eso hoy te pedimos, amado Salvador, que tú sigas instruyéndonos, hablándonos, dirigiéndonos, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por lo que vas a hacer. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, le he titulado a este sermón con una frase que hace tiempo, hace varios años, nuestra pastora nos compartió un sermón y mientras ella compartía el sermón, ella dijo una frase que marcó mi vida, y a este sermón le he titulado con esa frase, y la frase dice así, dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sí, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y me llamaba la atención cómo Pablo, cuando se dirigía a los corintios, les dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Y a mí me llamó mucho la atención, porque cuando yo vi que Pablo se expresaba de esta manera, yo dije: Pablo, ese predicador tan usado por Dios, ese apóstol, fundador de varias iglesias, ese hombre con tanta autoridad, con tanto denuedo,
les dice a sus condiscípulos: yo me predico como siervo de ustedes por amor a Dios. Él dice: yo no me predico de mí mismo, yo predico de Jesucristo como Señor. Pero de mí lo único que puedo predicar es que soy siervo de ustedes. Él, eso era lo que se consideraba, siervo de sus condiscípulos, ¿sí? Entonces, a mí me llama la atención porque hay un gran contraste entre lo que Pablo deja ver a través de esta cita y de lo que nosotros conocemos en los estándares del mundo. Porque en los estándares del mundo, una persona con autoridad, una persona poderosa, una persona importante, es aquella que se hace rodear de servidores. Entre más gente tenga a su servicio, entre más seguidores tenga, esa persona se considera más importante, más pudiente, ¿verdad? Y un ejemplo que podemos vivir en estos días, ¿verdad?, es en el caso de los candidatos. Los candidatos, si nos ponemos a reflexionar, ellos se predican de ellos mismos o ellos nos predican de ellos mismos, ¿verdad? Porque ellos hablan de sus logros, hablan de sus títulos, hablan de sus posiciones, hablan de lo que han hecho, de lo que pueden hacer, ¿verdad? Para que uno diga, pues este es mejor, el otro es mejor, ¿verdad? Y así uno piensa, pues este va a ser el cambio en México, este es lo que le conviene a México, ¿verdad? Pero realmente lo que ellos no saben y la mayoría de la gente no sabe es que ningún presidente puede cambiar realmente para bien las condiciones de México. Sí, porque realmente lo que México necesita es a Cristo en medio de nosotros, a Cristo en las familias, a Jesucristo en los corazones de las autoridades, en los corazones de los jóvenes, a Jesucristo actuando en los maestros, en los alumnos, en los padres, ¿verdad? Entonces, si realmente queremos ver un cambio en México, tenemos que nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, orar y actuar para que Jesucristo sea el Rey de nuestra nación. Porque si bien Dios puede usar a un presidente y un presidente puede hacer cambios, ¿verdad?, favorables en nuestro país, el cambio solamente lo va a hacer Dios. Entonces tenemos que poner en las manos de Él, pues, nuestra situación, ¿verdad? Pero bueno, entonces, mis hermanos, como les decía, llama mi atención que si en el mundo, ¿verdad?, el sentirte poderoso, el sentirte importante, es el sentir que tienes gente a tu servicio, ¿verdad? Pero vemos que en las Escrituras las cosas no funcionan así. La palabra nos enseña otras cosas. Es más, que según la Biblia, ¿qué significa servicio? Servicio o servir, según la Biblia, es el acto que hace un discípulo de Dios, movido por el amor a Dios y a través de la obra del Espíritu Santo en su corazón, a beneficio de las necesidades de los que se encuentran a su alrededor. Eso es el servicio. Pero nosotros podemos decir o nos podremos preguntar, ¿pero yo cómo le puedo servir a Dios? Dios no necesita de mí. Dios es todopoderoso. Él puede tener lo que Él quiera, Él puede hacer lo que Él quiera, para Él no hay nada difícil. Entonces, ¿yo cómo le puedo servir? Bueno, nosotros le podemos servir a Dios cuando servimos a los demás. Esa es la manera en la que le estamos sirviendo a Dios, cuando nos decidimos a servir a los demás, ¿sí? Y no es tanto lo que nosotros podamos hacer por los demás, mis hermanos. Según la definición,
es lo que Dios pueda hacer lo que Dios pueda hacer a través de nosotros por los demás. Entonces, realmente el que está sirviendo es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Pero cuando nos dejamos usar por Dios es cuando nosotros le estamos realmente sirviendo a Dios. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, encontramos que a los primeros cristianos se les conoció con diferentes nombres. Algunos les llamaban los elegidos, a otros los soldados de Dios, a otros les llamaban los discípulos, los hijos de Dios. Pero varios de los que se encargaron, ¿verdad?, de predicar el Evangelio se hacían llamar siervos de Dios. Tal es el caso de Pablo, por ejemplo, cuando habla o empieza la carta de los romanos, él se presenta como siervo de Dios. Luego, cuando escribe la carta a los filipenses, también se presenta él y Timoteo como siervos de Dios. También Pedro, cuando escribe la segunda epístola de Pedro, él se presenta como siervo de Dios. Lo mismo hace Santiago. Pero ¿por qué tan importante era para ellos sentirse y decir que eran siervos de Dios? ¿Saben por qué? Por lo que dice Pablo en 2 de Corintios 4:5. Dice Pablo, porque yo me predico como su siervo de ustedes, por amor a Dios. Por eso para ellos era tan importante tener ese título de siervos, sentirse siervos de Dios, porque ellos sabían que al ser siervos de los demás, estaban siendo siervos movidos por el amor a Dios, movidos por el amor a Jesucristo, ¿sí? Entonces, por eso para ellos era tan importante. Pero también era muy importante para ellos ser siervos de Jesucristo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque fue el ejemplo y el mensaje que Jesucristo les predicó, ¿sí? Jesucristo, mis hermanos, si nosotros leemos los evangelios, nos damos cuenta que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino a declarar la verdad. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo vino a declarar las buenas nuevas de salvación. Jesucristo vino a hacer luz en medio de la oscuridad. Jesucristo vino a sanar, a dar visión, a liberar a los endemoniados. Jesucristo predicaba, Jesucristo multiplicaba los alimentos y los repartía. Jesucristo enseñaba. Ese es el ejemplo que Jesucristo nos dio. Su misión de Jesucristo aquí en la tierra se resume en servicio. Y finalmente Jesucristo decidió cargar con todos nuestros pecados, con todas nuestras iniquidades y ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario, ¿verdad? Para que ahora nosotros no tengamos que sufrir el castigo que se merecía nuestro pecado. Él nos dio salvación a través de su sacrificio en esa cruz. Él vino a servir. Entonces, ese es el ejemplo y es lo que predicó Jesucristo a sus discípulos. Por eso ellos, pues, el servir a Dios era y debe seguir siendo lo máximo ahora para nosotros. Vamos a leer Mateo 20, 26, 27 y 28, hermanos. Vamos a estar leyendo algunas citas bíblicas referente a esto. Pero antes les quiero leer Romanos 8:29, porque dice, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esta cita que nos enseña,
nos enseña que nosotros ya éramos predestinados a ser como Jesucristo. Desde que Dios nos formó, Él ya tenía en mente que nosotros llegáramos a ser como Jesucristo. ¿Y cómo era Jesucristo? Era un siervo. Jesucristo vino como siervo, vino a servir. Ahora sí leemos Mateo 20, 26 al 28. Dice: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Verdad? Entonces, aquí cuando dice, mas entre vosotros no será así, Él se está refiriendo, si leemos antes, ¿verdad? Unas citas antes, se está refiriendo, ¿verdad?, a la costumbre del mundo, precisamente hablando de los gobernantes, ¿verdad? Que para el mundo, pues el que te sirvan, eso quiere decir que tienes poder, que eres importante, pero para nosotros no debe de ser así. Para nosotros es totalmente diferente. Nosotros debemos de ser como Jesucristo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. También vamos a ver qué dice Filipenses 2, del 5 al 11, mis hermanos. A ver qué nos enseña Filipenses 2, del 5 al 11. Porque estamos contestando la pregunta, ¿por qué es importante o por qué yo tengo que ser un siervo de Dios? Filipenses 2, del 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, mis hermanos, el ejemplo de Jesús es despojarse. Él se despojó de su forma de Dios para venir a la tierra a vivir como un siervo de nosotros, ¿verdad? Entonces, si Jesús, siendo Dios, para enseñarnos, se despojó de su forma de Dios y sirvió aquí en la tierra, con más razón nosotros nos podemos despojar, ¿verdad?, de esas cosas que hay veces, ¿verdad?, incluso tal vez la influencia del mundo, ¿verdad?, las enseñanzas que hemos adquirido, que muchas veces nos estorban, ¿verdad? Tal vez algún título, tal vez algún conocimiento, ¿verdad?, que traemos, que hay veces nos estorba para poder servir, ¿verdad?, de una manera sana, sin un motivo, ¿verdad?, que no sea un interés personal, sino el principal motivo sea el amor a Dios. Entonces también nosotros nos podemos despojar de esa posición, nos podemos despojar de todo eso que nos impide servirle a Dios, sirviéndole a los demás. También quiero que leamos, hermanos, Juan 12, 24, 25 y 26. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que ser siervos de Dios? Dice Juan 12, 24, 25 y 26. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Aquí Jesucristo se estaba refiriendo a Él mismo.
Él estaba hablando de su crucifixión, de su muerte y después resurrección. Él estaba diciendo que era necesario morir porque una vez que Él muriera iba a dar fruto esa muerte. De la misma manera, hermanos, la palabra nos enseña que nosotros debemos de morir a nosotros mismos como buenos imitadores de Cristo. Tenemos que morir muchas veces a nuestra comodidad. Tenemos que morir muchas veces al egocentrismo. Tenemos que morir muchas veces, ¿verdad?, a etiquetas que traemos cargando, a posiciones que nos estorban. ¿Para qué? Para poder dar fruto. Si nosotros no morimos a nosotros mismos, a nuestros deseos carnales, ¿verdad?, a nuestro egocentrismo, a nuestra comodidad, no vamos a poder dar fruto, mis hermanos. Es necesario morir a nosotros mismos para dar fruto. También dice en el versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Verdad? Él está hablando de esta manera porque muchas veces cuando hablo de egocentrismo es porque nos preocupamos demasiado por nosotros mismos, porque nos amamos demasiado nuestra vida, que solamente pensamos en nosotros, en lo que me beneficia, en lo que me satisface, en lo que me va a tener cómodo, en lo que yo quiero, ¿verdad? Pero si nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús, debemos de pensar en la voluntad de Dios. Debemos de pensar en lo que a Él le agrada. Debemos de pensar en lo que Él quiere para nuestra vida. Debemos de pensar en que nacimos con un propósito, el cual debemos de cumplir, ¿verdad? Y cuando dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Verdad? Si nosotros amamos tanto nuestra vida, nuestra comodidad, podemos terminar perdiendo realmente nuestra vida. Porque como decía esta frase, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y usted me dirá, pero es que la salvación no es por obras. Y eso es muy cierto, mi hermano. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino es don de Dios. Somos salvos por don de Dios, por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Si nosotros no somos salvos por obras, pero hacemos obras porque somos salvos. Porque hemos experimentado esa gracia de Dios en nuestra vida. Porque hemos experimentado esa salvación de Dios en nuestra vida. Porque ahora ya no vivimos nosotros, porque ahora Cristo vive en nosotros. Y lo que ahora nosotros vivimos en la carne, lo podemos vivir en el poder de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Es por eso que ahora nosotros podemos ser siervos de Dios. Es por eso que ahora nosotros podemos morir a nosotros mismos para vivir, para agradarle a Dios. Porque ahora habita nuestro Rey con nosotros. Ahora tenemos ese poder para servir. Y luego dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Gloria a Dios, mi hermano. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa nos da Dios! En el mundo muchas veces buscamos la honra del hombre, el reconocimiento del hombre, pero Dios nos promete algo mejor. Él nos promete que será el Padre el que nos honrará. Él nos promete que si le servimos y que si le seguimos, donde Él esté, ahí vamos a estar nosotros. Nosotros tenemos un lugar garantizado al lado de Jesús.
Nuestra vida está garantizada, mi hermano. Nuestro futuro está asegurado, porque nosotros amamos a Dios y le servimos con todo nuestro corazón. Y dice que no solamente eso, sino que si somos servidores de Él, entonces el Padre nos va a honrar. Mi hermano, tal vez su trabajo no ha sido reconocido. Tal vez usted ha servido, tal vez usted se ha esforzado, tal vez usted se ha cansado haciendo algo para Dios, algo para su prójimo, y no ha recibido ni siquiera las gracias, ni siquiera el reconocimiento, ni siquiera una sonrisa. Pero ¿sabe qué? El Padre lo está mirando y el Padre le va a honrar su fidelidad. El Padre le va a honrar su obediencia a Él. ¿Y qué más queremos? ¿Qué mejor reconocimiento, hermanos, podemos esperar si no es el de nuestro Padre Celestial? ¿Verdad? Gloria a Dios. Bueno, pues entonces vamos a leer Juan 14, del 11 al 14, mis hermanos. Juan 14, del 11 al 14. Dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Otra promesa más para sus siervos, mis hermanos. Aquí Jesucristo les estaba prometiendo a sus discípulos esta palabra que hoy también viene a nuestra vida. Aquí les dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Puede creer eso, mi hermano? ¿Sabe por qué es tan importante servirle a Dios, aparte de amarlo, aparte de que manifiesta el amor a Él, aparte de que es nuestro ejemplo, ¿verdad? ¿Sabe también por qué? Porque solamente de esa manera, mi hermano, nosotros vamos a experimentar y vamos a descubrir la dotación que Dios nos ha dado. Solamente sirviéndole a Dios es como nosotros vamos a experimentar cosas que jamás hubiéramos imaginado. Si no nos animamos, no va a pasar nada. Pero si nos animamos, Dios se compromete. Aquí dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dijimos que Jesús vino a predicar, Jesús vino a sanar, Jesús vino a hacer luz en medio de la oscuridad. Jesús vino a liberar a los cautivos, a dar comida al hambriento. ¿Usted cree que usted puede hacer esas obras, mi hermano? Claro que sí. Claro que usted las puede hacer si es capaz de creer. Dios, Jesucristo, aquí lo está diciendo. Dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando nosotros oramos por un enfermo en el nombre de Cristo Jesús, nosotros debemos de tener la certeza, debemos de creer que Dios está obrando sanidad en esa persona. ¿Por qué? Porque lo estamos pidiendo no en nuestro nombre, no en nuestras fuerzas, lo estamos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Es por eso que aquí se ha abierto el altar de fe y de milagros, porque creemos que el mismo evangelio de poder que predicó Pablo es el mismo
evangelio que hoy nosotros estamos compartiendo. Porque hoy nosotros también predicamos a Jesús como el Señor. No nos predicamos a nosotros mismos, porque toda la gloria y toda la alabanza van a ser para el Rey, porque Él es el que gobierna, porque Él es el que decide, porque Él es el que expulsa a los demonios, porque Él es el que nos ha dado victoria, porque por sus llagas ya hemos sido sanados. Por eso nos atrevemos a pasar a un altar de fe y milagros, porque creemos que Dios resucitó, que Dios está vivo y sigue obrando en medio de nosotros milagros, prodigios. Creemos en sus promesas. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Gloria a Dios por su palabra. Saben, hermanos, también porque es importante ser siervos de Dios, servir a los demás, porque somos instrumentos en sus manos. Vamos a leer qué dice Romanos 12 del 6 al 8. Romanos 12 del 6 al 8. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí nos habla también del don de servicio. Y tal vez pudiéramos decir, bueno, pero es que el servicio es un don y yo no tengo el don, no se me da el servir. Pero no, mi hermano, es un don de servicio, hay un don, hay gente que Dios le ha dotado con ese don de servir. Pero quien sea discípulo de Dios, quien sea hijo de Dios, estamos llamados a ser siervos, porque lo acabamos de explicar, ¿verdad? Porque estamos predestinados a ser a la imagen de Jesucristo, ¿sí? Entonces somos siervos. O sea, aunque no tengamos el don, tenemos que servir por amor a Dios, ¿sí? Bueno, entonces también en 2 de Corintios 12, del 4 al 10, habla de lo mismo, mis hermanos, habla de los dones. Y aquí también enumera otros dones. Y es que, mis hermanos, hay variedad de dones. Por eso es tan importante, mi hermano, servirle a Dios, servirle a los demás. Porque quiero decirle, mi hermano, que muy probablemente la mayoría de nosotros no somos conscientes o no hemos descubierto la dotación que Dios nos ha dado. Todos tenemos por lo menos 1 o 2 dones que Dios nos ha dado. A todos Dios nos ha dotado con habilidades, con destrezas, y nos ha dado dones. Pero ¿cómo los vamos a descubrir, mis hermanos, si no servimos? En el servicio es donde descubrimos la dotación que Dios nos ha dado. En el servirle a nuestro prójimo es donde nosotros vamos a experimentar el poder de Dios en nuestra vida, a través de nuestra vida. Por eso también es importante, mis hermanos, dice 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios quiere que sepamos administrar lo que Él ha colocado en cada uno de nosotros. Dios quiere que lo descubramos y Dios quiere que lo administremos. Otro motivo por el que es importante servirle a Dios, mi hermano, es porque el servirle a Dios forma parte de nuestro crecimiento. Usted sabe que nosotros fuimos salvos y nuestra salvación está garantizada por Jesucristo. Pero mientras estemos aquí en esta tierra, Dios sigue obrando en nuestra vida porque Él nos está llevándonos en un proceso de madurez espiritual. Dios no quiere que permanezcamos como nuevas criaturas, como bebés espirituales.
Sí, porque dice su palabra que cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Pero si nacemos de nuevo, tenemos también que crecer espiritualmente. Y un factor importante en nuestro crecimiento va a ser el servicio a Dios, mis hermanos. Porque podemos orar, podemos ayunar, podemos leer la palabra, que es muy importante. Son disciplinas que nos ayudan en nuestra madurez espiritual. Pero si no le estamos sirviendo a Dios, mi hermano, no vamos a experimentar la madurez que Dios quiere para nosotros. Fuimos creados para servirle a Dios. Fuimos creados para servirle a nuestro prójimo. ¿Sí? Entonces, es importante que sirvamos, porque ¿sabe qué, mi hermano? En el servirle a Dios le tengo una noticia. Mientras le servimos a Dios se van a presentar conflictos. Siempre, si leemos las Escrituras, nos damos cuenta. ¿Por qué? Pues porque estamos viviendo en un mundo caído, ¿verdad? Y el enemigo se opone a la voluntad de Dios. Y nosotros como siervos de Dios vamos a querer hacer la voluntad de Dios, lo que Dios nos está pidiendo. Entonces va a haber una oposición. Y se van a presentar los conflictos. Conflictos hay veces internos y conflictos externos. Conflictos externos porque hay veces, ¿verdad?, se va a levantar a alguien, a algo o alguien que se oponga a nuestro servicio. Tal vez por lo mismo que no estamos yendo, ¿verdad?, con la corriente de este mundo, tal vez vamos a ser criticados, tal vez vamos a decir, porque muchas veces en el mundo el que le sirvas a tu enemigo, el que le sirvas, ¿verdad?, a quien no se está portando bien contigo, muchas veces para el mundo es signo de debilidad. Pero para Dios no es signo de debilidad. Para Dios es signo de un carácter desarrollado. Porque cuando tú estás obedeciendo a Dios y en el servir a tu prójimo, te están insultando, se están oponiendo, te están haciendo daño, y tú decides mantenerte en tu servicio y decides seguir obedeciendo a Dios en lo que Él te está pidiendo que hagas, hermano, Dios va a hacer que tu carácter crezca, que tú seas fortalecido espiritualmente, y eso te va a dirigir a una madurez espiritual. Porque una madurez espiritual, recordemos que nos enseña la palabra, que dice que el fruto del Espíritu Santo es el amor, el dominio propio, la paciencia, la templanza, la fe, la mansedumbre, ¿verdad? Entonces, esos son los frutos del Espíritu. Eso es lo que da un carácter a la persona. Pero si nosotros, cada que viene a nuestra vida un conflicto, un problema, una desilusión, un ataque, salimos corriendo y nos interesamos más en mi comodidad, en lo que a mí me gusta, en mi protección, que en hacer la voluntad de Dios, entonces muy difícilmente, mi hermano, vamos a madurar. A nadie nos gustan las pruebas, hermanos, ni andamos buscando las pruebas, pero las pruebas son necesarias. Hasta en las escuelas, para que te promuevan, para que pases de año, te tienes que enfrentarte a la prueba, ¿verdad? Desde pequeñitos, ni modo, ya tengo que presentar mi examen, y a nadie nos gustan esas pruebas, ¿verdad? Para entrar a la universidad tengo que hacer una prueba. Para salir de la prepa tengo que hacer una prueba. Para titularme tengo que hacer una prueba. Para crecer espiritualmente, mi hermano, hay que atravesar pruebas. Hay que atravesar situaciones.
Pero ¿saben qué, mi hermano? No estamos solos. Cristo está con nosotros. El Espíritu Santo nos acompaña. El Espíritu Santo viene y nos consuela. El Espíritu Santo viene y nos anima. El Espíritu Santo viene y nos recuerda quiénes somos, quién está con nosotros. Entonces, mi hermano, pasemos esas pruebas en el nombre de Cristo Jesús, porque la victoria está garantizada para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, en el servicio, como les digo, hay conflictos externos, pero también hay conflictos internos, porque nosotros mismos vamos a batallar y vamos a decir, no, es que yo no voy a permitir, ¿verdad?, que me hagan esto, no se lo merece. ¿Por qué le voy a servir si no se lo merece? Mi hermano, usted y yo no nos merecíamos que Jesucristo se despojara de su forma de Dios para venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y sin embargo, Él lo hizo. Nosotros no nos podremos despojar de algo de vanidad, tal vez, de orgullo, para servirle a Dios. ¿Sabe que cuando nosotros le servimos a los demás, estamos predicando a Dios? Somos instrumentos en la mano de Dios. Y cuando hablamos del servicio a Dios, no solamente hablamos de servirle aquí en la congregación, que es muy importante, porque recordemos que la palabra nos enseña que somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, ocupamos cada uno de nosotros un lugar en el cuerpo de Cristo. Y si ese lugar es el dedo y no está funcionando, créame que no va a funcionar bien. Se va a sentir mal porque le está doliendo ese dedo, porque ese dedo no le está sirviendo. Y si ese miembro es el ojo y no está todavía en función, el cuerpo lo va a sentir. Por eso es usted tan importante dentro del cuerpo de Cristo, mi amado hermano, porque usted tiene un lugar especial. Dios le ha dotado, Dios le ha dado algo tan importante, tan elemental, para ponerlo al servicio de los demás aquí en la congregación. Pero también Dios quiere que salgamos y que seamos de bendición para nuestra comunidad. También Dios quiere que vayamos y que seamos siervos de Dios ahí en medio de nuestra comunidad. Tal vez, hermano, usted es la respuesta a una oración, a un clamor de algún perdido. Tal vez algún perdido está clamando, ¿verdad?, por una necesidad que tiene. Un perdido está clamando por algo que se le extravió y usted es la respuesta y va y le suple eso que a él le estaba haciendo falta. Tal vez una persona que todavía no conoce a Cristo está sufriendo en su soledad, se está hundiendo en su depresión, y usted con un abrazo, con una sonrisa, con una palabra de ánimo, es la respuesta que Dios le está dando a ese hombre, a esa mujer, para demostrarle que Dios todavía está al pendiente de su vida. Que haya alguien que lo está esperando con los brazos abiertos. Entonces no seamos indiferentes a la necesidad del mundo, mi hermano, porque nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Y el servir allá afuera y el servir aquí adentro nos lleva a un crecimiento espiritual. Nos va a llevar a la madurez. Es parte del trabajo que el Espíritu Santo está haciendo con nosotros. Y ya para concluir, mi hermano, yo sé que usted es un siervo de Dios. Y yo le quiero compartir esta promesa que Dios trajo a mi vida hace algún tiempo, hace algunos años. Cuando yo ya había sido salva, pero todavía no me percataba que yo ya era una sierva de Dios.
Hubo un día que yo llegué a mi trabajo y unas personas estaban conspirando en contra de mí. Estas personas se levantaron en contra de mí. Y yo me sentí atacada, no supe qué hacer y lo único que hice fue subir a un cuarto que está en la parte superior. Me hinqué delante de Dios. No sabía yo cómo reaccionar ante esa situación y le pedí y empecé a llorar, a gemir, porque dice la palabra de Dios que a veces uno no sabe pedir, pero el Espíritu Santo sabe, ¿verdad? Y Él es el que intercede por nosotros. Y entonces mientras yo estaba hincada, Dios me impulsa a levantarme y a ir a la palabra. Y abro mi Biblia, mi hermano, y me da esta promesa, que hoy quiero que usted la abrace porque es para usted también, que es siervo de Dios. Y dice aquí en Isaías 54, 14 al 17, con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Gloria a Dios. ¿Y sabe qué fue lo que más me impactó esa vez, hermano? Que Dios me llamara su sierva. Yo no era consciente de que yo ya era una sierva de Dios. Pero cuando terminé de leer esta cita y Dios me llamó su sierva, fue algo tan hermoso, fue algo tan profundo saber que Dios tenía una promesa para mí solamente por ser su sierva. Apodérese de esta palabra, mi hermano. Nadie que conspire en contra de usted se va a salir con la suya, porque usted tiene quien lo defienda. Dios pelea sus batallas. Usted solamente manténgase obediente a la voluntad de Dios. Usted solamente honre a nuestro Dios cada día. Usted insista en servirle a Dios y hacer lo correcto, no importando si al que se lo está haciendo o los demás se burlan, lo critican, lo juzgan o abusan. Usted es un siervo de Dios y lo que hace, lo hace para Dios, no para los hombres. Y Dios, el Padre, como dice la palabra, le va a honrar, le va a premiar su fidelidad, le va a premiar su servicio. A Dios no se le escapa nada, mi hermano. Dios está al pendiente de todo. Dios es el que suple sus necesidades. Por favor, nos ponemos de pie y le vamos a dar gracias a Dios en esta noche por esta preciosa palabra. Dios hoy nos da una promesa de protección, mi hermano. No importa cómo estén las circunstancias en el mundo, nosotros podemos estar confiados en que hay un cerco de protección alrededor de nuestra vida. Dios hoy nos da una promesa de honra. Él es el que levanta nuestra cabeza. Hoy Dios también nos recuerda que lo que hacemos lo debemos de hacer por amor a Él. Él, nuestro Padre, entregó a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Y ahora nosotros lo que hacemos, lo hacemos por amor a Jesucristo. Él es el Señor. Nosotros solamente somos sus siervos. Y toda la alabanza y toda la gloria sean para Él.
Precioso Salvador, gracias te damos, mi Rey amado, por tu bendición. Gracias te damos por hablar a nuestros corazones y por traer esta palabra de ánimo a nuestra vida. Gracias te damos, precioso Salvador, por ser tú nuestro ejemplo a seguir. Gracias te damos, precioso Salvador, porque sabemos que sigues trabajando en cada uno de nosotros, que tú nos llevas de la mano hacia la madurez espiritual. No importa las circunstancias, los conflictos, las situaciones que podamos enfrentar, mi Rey, si nosotros respondemos en obediencia a ti, mi Rey, nuestra victoria está asegurada, Padre Celestial. Sabemos que tú ya venciste en la cruz del Calvario y que tú tienes autoridad sobre todas las cosas, y esa autoridad nos las has dado también a nosotros. Gracias, amado Salvador. Gracias, precioso Redentor. Gracias, Jesucristo. Gracias, mi Rey hermoso. Te adoramos en esta noche. Te adoramos en esta noche porque tú eres el Rey. Porque tú eres digno de alabanza, porque tú eres digno del honor y de la gloria. Te adoramos, amado Jesucristo. Queremos ser sensibles a ti, mi Rey. Cuando haya una necesidad, mi Rey, ayúdanos. Ayúdanos a ser sensibles, mi Rey. Ayúdanos a no detenernos en el servir, mi Rey. Queremos ser tus instrumentos, mi Rey. Queremos ser esa respuesta al clamor, a las oraciones, mi Rey hermoso. Ayúdanos, mi Rey. Ayúdanos a proseguir hacia la meta, mi Rey hermoso. A continuar confiando, mi Rey, que tú estás, Señor hermoso, haciendo un vallado a nuestro alrededor, Padre amor. Que tú eres nuestra protección y nuestra fortaleza. Que tú eres nuestro pronto auxilio y nuestro ayudador, mi Rey hermoso. Gracias, amado Redentor. Gracias, Padre eterno. Gloria a ti, mi Rey. Gloria a ti, Jesús. Sí, mi Rey hermoso. Más de ti, mi Rey hermoso.